Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver los indicadores de evaluación de inversiones. Vamos a ver los indicadores de evaluación de inversiones. Antes de comenzar a la explicación acerca de puntualmente de los indicadores, cuáles son, para qué sirven, siempre vamos a partir de una lógica fundamental. Siempre vamos a partir de un balance financiero, donde en el lado izquierdo tenemos las necesidades operativas de fondo, tenemos los activos no corrientes. Entonces a eso se le denomina en finanzas inversión. Esto es la inversión que hace una empresa. Toda inversión tiene la finalidad de generar flujo de caja en el futuro. Flujo de caja. Flujo de caja libre. Entonces tenemos la inversión y tenemos los flujos de caja. Hacemos la inversión, esta inversión me genera flujo de caja libre y a partir de los flujos de caja libre obtenemos una rentabilidad. Esa rentabilidad se llama tasa interna de retorno. Es la famosa TIR. Eso es por el lado izquierdo. Por el lado derecho, la empresa define su estructura de financiamiento. Es decir, la empresa define la mezcla de deuda y patrimonio. Deuda y patrimonio. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. Cada fuente de financiamiento tiene un costo asociado. La deuda tiene su costo asociado, que es el costo de la deuda. Y en cuanto al patrimonio, que es la rentabilidad que exige el inversionista por darnos su dinero. Entonces, el lado derecho, si la inversión nos genera flujos, acá es importante, la inversión es una salida y nos genera flujos positivos. Sin embargo, el financiamiento es una entrada de efectivo, porque el financiamiento nosotros lo vemos desde esta perspectiva. El financiamiento funciona de esta forma. El financiamiento nos genera una entrada de efectivo, que es el préstamo, y luego ya en el futuro tendremos que pagarlo, es decir, nos genera salida de efectivo. Entonces, el préstamo o el financiamiento nos genera entradas positivas de efectivo. Cuando hablo del financiamiento, me estoy hablando del financiamiento que ya sea el externo o el interno, pero nos genera una entrada de efectivo. Pero en el futuro, este financiamiento tiene que ser devuelto de alguna manera. Entonces, el financiamiento en el futuro nos genera salida de efectivo. Genial. Entonces, siguiendo con la fiesta, salida de efectivo, obviamente esto va con signo negativo. Entonces, la inversión me genera una entrada de efectivo, que es el comportamiento de una inversión, es opuesto. Porque una inversión, ¿qué le genera a ustedes? Una inversión nos genera una salida de efectivo y en el futuro nos promete entrada de efectivo. Entonces, una inversión me genera rentabilidad. Una inversión me genera rentabilidad y financiamiento me genera costo. Ese costo, como es una combinación de deuda-patrimonio,
es un promedio ponderado. A ese promedio ponderado le llamamos costo promedio ponderado de capital, que es lo que me cuesta el financiamiento. ¿Cuánto me cuesta el financiamiento en términos porcentuales? Entonces, una inversión va a generar valor cuando el rendimiento de la inversión supere el costo promedio ponderado de capital. Y obviamente cuando la empresa genere más flujos que la salida, ¿no? Porque si usted se presta, tiene que generar el suficiente flujo de caja. ¿Para qué? El suficiente flujo de caja, ¿para qué? Para pagar la deuda y para darle su dividendo a estos señores. Recuerde usted que este señor va a querer que usted le pague su cuota respectiva. Sin embargo, el accionista va a pedir dividendos. Entonces, los flujos de caja que genera el negocio tienen que ser lo suficientemente grandes para cubrir la deuda y para cubrir las expectativas del inversionista. Cuando la TIR supera al costo promedio ponderado de capital, se dice que la empresa está generando valor. El proyecto de inversión genera rentabilidad que supera al costo de la fuente de financiamiento. Fíjese que la TIR me indica el rendimiento promedio de la inversión, cuando me rinde la inversión. El rendimiento de la inversión pues tiene que ser superior al costo de la fuente de financiamiento. Sin embargo, existen otros indicadores que, por ejemplo, existen indicadores que conjugan a ambos conceptos. Es decir, indicadores que toman en cuenta, por un lado toman en cuenta la inversión y por otro lado toman en cuenta el financiamiento. Esos indicadores que conjugan ambos conceptos son el valor actual neto, un derivado del BAN, un amigo del BAN que se llama índice de rentabilidad, un indicador que es un mejorador de la TIR, tasa interna de retorno modificada. También tenemos la relación beneficio-costo. Entonces, fíjense ustedes que son indicadores, chicos, son indicadores que conjugan o unen. ¿Qué me refiero que unen? Unen ambos lados. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Estos indicadores que les estoy señalando, ¿qué es lo que hacen? Unen el lado izquierdo con el lado derecho. Fíjense que el costo promedio ponderado de capital se centra solamente en el lado derecho, ¿no es cierto? Y la TIR solamente se centra en el lado izquierdo. Los indicadores valor actual neto, índice de rentabilidad, tasa interna de retorno y relación beneficio-costo son indicadores que unen tanto el flujo que genera la inversión con el costo de la fuente de financiamiento. ¿Se entiende, chicos? Sí, listo. Perfecto. Entonces, esa es la esencia de los indicadores. Y también tenemos otros, por ejemplo, otros indicadores que solamente toman en cuenta los flujos. Un indicador que solamente toma en cuenta los flujos
es el periodo de recuperación de la inversión. El periodo de recuperación de la inversión solamente toma en cuenta los flujos, no toma en cuenta el lado derecho, ¿sí? O sea, no los une. Pero si usted calcula el periodo de recuperación de la inversión descontado, el periodo de recuperación de la inversión descontado, este indicador sí une ambos criterios, une la inversión y une el costo de la fuente de financiamiento. Entonces quería iniciar con este gráfico para que usted entienda de dónde viene y para qué sirve cada indicador, sobre todo la secuencia lógica, ¿no? Una vez que entendamos la secuencia lógica, vamos a ir viendo indicador por indicador. Primero vamos a comenzar con algunos conceptos básicos. Pero antes de borrar la pizarra, chicos, ¿se entendió lo que expliqué? Sí, dice. Genial. Entonces, una vez explicados los conceptos básicos, voy a proceder a citar algunos conceptos. Método de evaluación. Entonces, los métodos de evaluación los podemos clasificar en dos grupos. Los que toman en cuenta el valor de dinero en el tiempo y los que no consideran el valor de dinero en el tiempo. Estos indicadores consideran el valor de dinero en el tiempo, los cuales son el valor actual neto, la tasa interna de retorno, ¿sí? La tasa interna de retorno modificada, el índice de rentabilidad, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación de la inversión descontado. Son los indicadores que toman en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Y el indicador, o los indicadores, bueno, en este caso él, porque solamente existe uno, es el periodo de recuperación de la inversión. Este indicador me indica cuánto demora, cuánto se demora en recuperar la inversión, pero no toma en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Entonces vamos a comenzar explicando primero el valor actual neto. Bien, pero antes de entrar a la explicación de valor actual neto, es importante que conozcamos nosotros la tipología de los proyectos de inversión. Estos indicadores tienen la finalidad de decirme si la inversión es o no rentable. Pero es importante tener en cuenta la tipología de proyectos que estamos analizando. Por ejemplo, si estamos analizando proyectos mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir mutuamente excluyente? Que tengo que seleccionar ya sea o el proyecto A o el proyecto B. Me tengo que quedar con uno de ellos. No puedo seleccionar ambos. Mutuamente excluyente, de la perspectiva de conjuntos, serían así. Serían conjuntos disjuntos, mutuamente excluyentes. Es el concepto mutuamente excluyente bajo la lógica de conjuntos. Cuando los proyectos son mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si el proyecto A, vamos a calcular el VAN de cada uno de ellos. El VAN me da aquí 4. El VAN aquí me da 8. Si son mutuamente excluyentes, nosotros nos quedamos con el proyecto que nos genere más rentabilidad. En este caso, el proyecto B. Ejemplo de proyecto mutuamente excluyente. ¿Me podrían dar algunos? A ver, les doy uno. A ver, usted está haciendo una inversión para reemplazar una maquinaria, ¿ya? Una máquina. Y tiene el modelo A y tiene el modelo B. Tiene dos modelos
con diferentes precios y diferentes características. ¿Sí? Pero usted solamente requiere una máquina. Entonces hace la evaluación respectiva para la máquina A y hace la evaluación respectiva para la máquina B. Usted evalúa cuál máquina es más rentable, cuál máquina le convendría más. Y se va a quedar con la máquina que es más rentable. O sea, no puede agarrar ambas. El hecho de que seleccione B ya quiere decir que A queda desechado. El hecho de que seleccione A quiere decir que B se desecha. Chicos, ¿se entiende? Sí, listen. Perfecto. Sí, listen. Ok. Entonces, cuando son mutuamente excluyentes, nos quedamos solamente con el proyecto que es más rentable. Pero también tenemos el concepto de proyectos independientes, donde el uno no depende del otro. Ustedes tienen una empresa donde tienen la oportunidad del Departamento de Investigación y Desarrollo, el Departamento de Investigación y Desarrollo, plantea dos tipos de nuevos productos, el producto A y el producto B. Y son productos que no compiten entre sí. Son productos que no compiten entre sí. Entonces lo que debo analizar es el VAN de cada uno de ellos. Si el VAN, por ejemplo, acá es 8 y acá es 6, quiere decir que ambos proyectos son rentables. Y si ambos proyectos son rentables, entonces ambos deberían serlo, ¿no, chicos? ¿Correcto? Sí, listen. Entonces, cuando los proyectos son independientes, nosotros nos quedamos con todos los proyectos que nos generen pues rentabilidad. Y luego tenemos el concepto de proyecto dependiente. ¿Qué quiere decir proyecto dependiente? Quiere decir que aceptar A está en función de B, por ejemplo. Que la decisión de aceptar A está en función o condicionado a B. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre cito en clases. Existe un proyecto de inversión para crear una universidad. ¿Está bien? B es la universidad. B se llama proyecto crear la universidad. Pero sin embargo, yo manejo una línea de cafetería y quiero colocar una cafetería en esta universidad, porque sé que tiene bastante alumnado. Entonces, para que A sea rentable, primero B debe ser rentable. Es decir, primero la universidad, la creación de la universidad debe generar un VAN positivo, ¿no, chicos? Porque si la universidad no es rentable, no nace de la vida. Y si no nace de la vida, yo no voy a poder instalar mi cafetería en esa universidad. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende la lógica? Sí, listen. Entonces, en ese sentido, gracias, hablamos de proyectos dependientes, donde aceptar o rechazar un proyecto depende del otro. ¿Estamos? Sí, listen. Perfecto. Sí, listen. Entonces, esta es la tipología básica de proyectos de inversión, que usted lo tiene que saber. Proyecto mutuamente excluyente, independiente y dependiente, que son importantes estos conceptos a la hora de decidir entre el proyecto A o el proyecto B. Luego, tenemos los tipos de inversiones. Cuando hablamos de tipo de inversiones, podemos invertir en un nuevo negocio, es decir, crear un nuevo emprendimiento, o en marcha, o una empresa en marcha. Nuevo negocio, o acá hay un error, que voy a ocultar, o una empresa en marcha. ¿Sí?
Aquí es empresa en marcha. Esto lo voy a escribir aquí. Aquí es empresa en marcha. Ok. Podemos nosotros crear un emprendimiento para un negocio nuevo o una empresa en marcha. Para un negocio nuevo, nosotros tenemos que primero establecer las inversiones y luego establecer los flujos de caja que esta inversión nos va a generar. Y a partir de conocer los flujos de caja, ya procedemos a la evaluación a través de los indicadores que les mencioné. Van, TIR, TIR-M, índice de rentabilidad, relación beneficio-costo, PRI y PRI descontado. Entonces, una vez que conocemos nosotros los flujos, procedemos a evaluar, pero no nos quedamos ahí solamente. Ya pasamos a un siguiente nivel. Una vez que se ha hecho la evaluación, corresponde el respectivo análisis de riesgo. Corresponde el análisis de riesgo. Entonces, fíjense, primero proyecto los flujos de caja, la inversión inicial y los flujos que genera. Luego, veo si es rentable a través de los indicadores de evaluación. Y finalmente hago el análisis de riesgo, porque puede ser rentable, pero como si es muy riesgoso, no lo hago. En consecuencia, cuando evaluamos un nuevo negocio, estamos trabajando con flujos totales. Flujos totales. Sin embargo, cuando tenemos una empresa en marcha, podemos hacer ya sea una ampliación, un reemplazo o una modernización. Es decir, puedo aperturar una nueva sucursal, puedo reemplazar el activo A por el activo B, o puedo cambiar, o sea, modernizar absolutamente todo, va más allá de un reemplazo. Ahora bien, cuando nosotros hacemos inversiones para una empresa en marcha, se usa la lógica de flujos marginales. Me explico. Cuando usted evalúa un proyecto de inversión, cuando usted evalúa un proyecto de inversión nuevo, usted trabaja con los flujos totales de ese proyecto. Es decir, todos los flujos que genera el proyecto. Pero si usted plantea una inversión para una empresa que ya está operando, chicos, la empresa ya genera flujos. O sea, no parte usted de flujo cero. Entonces, cuando usted plantea ya sea una ampliación, un reemplazo, una modernización o cualquier tipo de proyecto de inversión para una empresa en marcha, se usa la lógica de flujos marginales. ¿Qué quiere decir flujos marginales? Quiere decir, solamente tiene que tomar en cuenta usted la inversión que usted va a hacer, y los flujos adicionales que va a generar su inversión a la empresa. Recuerde bien, los flujos adicionales, los flujos marginales. Me explico. A ver, voy a poner un ejemplo. Actualmente estoy viendo la viabilidad financiera de cómo traer o implementar una nueva metodología para el control de prendas de una tienda acá en Santa Cruz. Ellos quieren traer, antes el recuento ellos lo hacen de manera manual, ahora lo quieren hacer a través de radiofrecuencias, RFID. Entonces, lo que estamos evaluando es ver, comprar
son etiquetas electrónicas que las tenemos que comprar. O sea, hay que hacer inversiones. Y lo que tenemos que sopesar, estas inversiones que estoy haciendo en modernizar la forma en la cual hago el inventario. Por ejemplo, ¿qué tengo que ver? Los impactos positivos. Un ejemplo, un flujo marginal es el ahorro en tiempo. Antes el inventario lo hacían 8 personas, demorando un día. Un inventario total. Y muchas veces cuando se hace inventario total de una tienda tiene en la tienda misma tiene ropa y también tiene un almacén interno. Dentro de las tiendas tienen sus almacenes. Y si son grandes, tienen también un almacén central que abastece a las tiendas, si tiene más de una. En consecuencia, hacer inventarios morosos. Se utiliza muchos recursos en tema de tiempo y personal humano. Entonces, con frecuencia solamente eso se reduce a 1 hora y solamente lo hace una persona. Entonces, ahí lo que tenemos que evaluar es el flujo marginal. Ok, esta inversión que estoy haciendo me está ahorrando en tiempo y ese tiempo lo tengo que hacer dinero. Porque tengo que trabajar con base a costo de oportunidad. Porque esas personas, ya no voy a tener 8 personas haciendo el inventario, solamente una. Ya no un día, sino 1 hora. Entonces, tengo que evaluar mi inversión versus los beneficios marginales que me va a traer la nueva inversión. Otro ejemplo, usted hace de otra área, usted hace, por ejemplo, un plan de marketing para una empresa, un plan de marketing orientado a incrementar ventas. Cuando usted hace la evaluación financiera, tiene que contemplar la inversión de ese plan de marketing versus los ingresos adicionales que le va a crear a la empresa. ¿Se entiende, chicos? Para nuevos negocios, se trabaja con flujos totales, es decir, todos los flujos que genera el negocio puesto que es nuevo. Para una empresa en marcha, cualquier tipo de inversión, se usa la metodología marginal. ¿Les queda claro el concepto? Sí, listen. Sí, listen. Perfecto, genial. Bien, entonces, continuando con la presentación, vamos a ver qué esperamos cuando realizamos una inversión, nos plantean la pregunta. Y en finanzas, pues, el dinero es el rey, ¿no, chicos? En finanzas, el dinero es el rey. Genial. Y actualmente estoy escribiendo un artículo de opinión para una revista, ¿no? Sobre esto. Y así titula: en finanzas, el dinero es el rey. Una vez que lo tengan, también lo voy a colgar a la plataforma para que lo lean y se diviertan un poco. En finanzas, el dinero es el rey. Y eso es lo que buscamos, ¿no, chicos? En finanzas, flujo. Creo que ya se lo tenemos claro. ¿No es cierto? Sí, listen. Perfecto. Entonces, cuando uno hace una determinada inversión, ¿qué espera? Pues flujo de caja, así de simple. Fíjense que en primera instancia alguien podría decir, esperamos rentabilidad, sí, pero antes la rentabilidad es el flujo, porque la rentabilidad contablemente, la rentabilidad contable la medimos con un ROE, ¿sí? Esa es la rentabilidad contable. Un mejorador se eleva, ya eleva es más financiero. Eleva ya es un indicador más financiero, va más allá de la contabilidad, eleva. Ahora un indicador aún más financiero es un BAN o una TIR, porque eso se centra en el flujo. Mientras los indicadores consideren el flujo, se alinean más a los objetivos de las finanzas. Ahora, por ejemplo, cuando usted quiere evaluar una inversión que necesita, primero tiene que establecer un horizonte de evaluación.
tiene que definir por cuánto tiempo usted va a evaluar la inversión. Esto es importante. Es decir, cuando usted va a hacer o va a evaluar una inversión, tiene que definir usted por cuánto tiempo la va a evaluar la inversión. Y un criterio para determinar el periodo de evaluación, antes que se entienda la lógica, voy a evaluar, por ejemplo, por 3 años, por 5 años, lo cual no quiere decir que la empresa tenga una vida de 4, 5, 7 años. Simplemente que estoy evaluando mi inversión por ese periodo. ¿Estamos con la lógica, jóvenes? Sí, listen. Genial. Porque de hecho se tiene claro que una empresa nace y se espera que tenga vida perpetua, es decir, que sobreviva a los dueños, que sean generaciones y generaciones que sean las que ocupen esa empresa. Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir el periodo de evaluación? Uno de ellos es el tamaño de la inversión. Si la inversión es significativa, como la creación de un hotel, una universidad, una industria, entonces se considera periodos largos de evaluación, 10 años, 12 años, porque la inversión es significativa. Pero cuando la inversión es pequeña, como por ejemplo usted va a poner un carrito, un food truck, por ejemplo, ¿no ve? O esos que están en la rotonda, ¿no, chicos? ¿Han visto esos carritos? Entonces usted quiere un emprendimiento de ese tipo, que están dentro de la ley, porque tengo entendido que tienen que tener un permiso de la alcaldía para el uso de suelo, para estar ahí, ¿no, chicos? Ellos piden un permiso. Entonces es legal. Pero la inversión no es significativa. Entonces eso lo tendríamos que evaluar, por ejemplo, por un año. En un año tendríamos que recuperar la inversión. Se evaluamos por un año. Ese es un criterio. El otro criterio es es entender el ciclo de negocio. Existen negocios que nacen para morir. O sea, que existen negocios que no buscan a largo plazo, buscan nacer para morir. Es decir, tienen un periodo de vida limitado. Y acá cito el ejemplo de la discoteca, por ejemplo. Las discotecas tienen un periodo de vida corto, puesto que el público objetivo son jóvenes. Y la discoteca se pone de moda, pues, no sé, díganme ustedes, irán por unos 3, 4 meses, ¿no es cierto? La exclusividad durará 2, 3 meses, pero después ya a los 6 meses ya deja de ser exclusivo porque todo el mundo lo conoce y todo el mundo va. Entonces ya ahí o cambian de nombre, remodelan y así están constantemente estos lugares. Entonces lo evalúo por 6 meses. En 6 meses deberíamos recuperar la inversión que hemos hecho en el acondicionamiento de la discoteca. Fíjense ustedes que nacen para morir. Otro criterio es tomar en cuenta un periodo de gobierno. Si el periodo de gobierno es 5 años, debo recuperar la inversión en 5 años. ¿En qué sentido? En que en esos 5 años, al menos sé quién va a gobernar, al menos sé cómo piensa que me va a gobernar y tengo la regla más o menos clara en ese gobierno. Ya si entra otro, quizás las cosas pues cambien, ¿no es cierto? Y eso me afecta tanto, tal vez de manera positiva o de manera negativa. Entonces yo debo buscar que mi negocio sea rentable en 5 años, es decir, en 5 años recupere la inversión y genere valor. Cosas que si al sector ya hay un cambio de gobierno, pues perfecto, tenga la opción de liquidar la empresa y agarrar mis cosas e irme, ¿no? En el peor de los casos, pensando que estamos en un país, esos países que parecen cumbia, no sé, o merengue, ¿no? Izquierda, derecha, ¿no? O sea, que a veces vienen de izquierda, luego de derecha, los de izquierda comienzan a gastarse la plata, que dan bonos y bonos y bonos y bonos, y la gente se acostumbra a los bonos, llegan los de derecha y dicen estamos fritos, tenemos que trabajar, quitamos los bonos, hacemos política, la gente se enoja porque cree que con el otro gobierno estaba bien, porque el otro gobierno le daba todo, ¿no? Pero sin embargo vivían una fantasía insostenible en el largo plazo, pero el gobierno de derecha toma acciones
Pero las acciones que toma no se ven, pues chicos, en el corto plazo. No podemos reparar una economía en 5 años. Entonces demora tiempo eso. Pero la gente no tiene esa paciencia y dice, bueno, entonces ya que se vaya la derecha y vuelvo otra vez a la izquierda, ¿no? Y llega a la izquierda y otra vez a gastar, otra vez que la parte social, que uno por aquí, que uno por allá, y se acaba la plata y otra vez, y así van cambiando, ¿no, chicos? Entonces, en ese sentido, se sugiere que se evalúe por un periodo de gobierno. Una vez que usted, primero antes de continuar, ¿se entendió claro, chicos? ¿Se entendió los ejemplos de forma clara? Sí, listen. Belleza. Una vez que usted hubiera establecido el periodo de evaluación, lo que corresponde es la proyección de los flujos de caja. Tanto la inversión, como en este caso le he puesto un número 25,000, como los flujos de caja que se requiere para evaluar la inversión. Entonces, aquí para definir si es rentable o no el negocio, alguien podría decir, podríamos sumar los flujos, ¿no, señores? ¿Cuánto me daría la suma? $50,000. Gracias. Y comparamos, la inversión me genera flujo de 50,000 y solamente invierto 25,000. ¿Se acepta o no la inversión? Sí, se acepta. Genial, aparentemente uno podría decir se acepta. Pero sin embargo, estamos incurriendo en un error básico en finanzas, ¿no? No podemos sumar estas sumas de dinero puesto que están en diferentes momentos del tiempo, ¿no, chicos? ¿Correcto? Es decir, sumar de manera como lo he hecho, no se debería hacer, puesto que un peso hoy no equivale a un peso dentro de 5 años, ¿no es cierto? ¿Estamos con la lógica? Sí, listen. Entonces, queridos Sí, listen. estudiantes, gracias. La lógica fundamental es para hacer la evaluación, lo que tenemos que hacer es estos flujos que la inversión nos genera, que están en el futuro, los tenemos que descontar, o sea, los tenemos que actualizar al periodo cero para determinar su equivalencia en términos de valor presente. Entonces, como lo tenemos que descontar, surge el concepto de tasa de descuento. Que la tasa de descuento no es más que el costo promedio ponderado de capital. Esa es la famosa tasa de descuento. Es la tasa a la cual tenemos que actualizar los flujos de caja. Entonces, otro componente fundamental para la evaluación de un proyecto de inversión es, chicos, la determinación del costo promedio ponderado de capital. Es la otra variable que nos falta. Si usted tiene el horizonte de evaluación, tenemos el horizonte de evaluación. Tenemos los flujos, ya sea la salida por el tema de la inversión y las entradas de efectivo. Y tenemos la tasa de descuento. Entonces ya estamos en condiciones de poder aplicar los indicadores de evaluación que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuál es la lógica del banco? ¿Qué es lo que hace el banco? Me explico. Lo que hace primero es actualizar los flujos de caja. Estos flujos que están en el futuro lo traemos al periodo cero. Y para ello, usted tiene que recordar que cuando una suma, por ejemplo, si esta suma la queremos actualizar al periodo cero, ¿qué hacemos? Dos cosas. Ya sea que puedo multiplicar, chicos, usted puede multiplicar por 1 más 0,1 y actualizar por 5 periodos.
O también, como lo hubiera aprendido en Finanzas 2 o Matemática Financiera. O también puede dividir, ¿no? Ambas operaciones me hacen lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? 10.000 lo estamos descontando al periodo 0 para saber su valor equivalente. ¿A cuánto equivale 10.000 del periodo 5? ¿A cuánto equivale en términos de valores actuales? ¿A cuánto equivalen hoy? ¿Estamos, chicos? Y fíjense, aquí está la operación, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Fíjense. Fíjense bien. Esta suma de dinero es esta. La estamos actualizando por un periodo. Por un periodo. Esta suma de dinero es esta. La estamos actualizando por 2 periodos. Esta suma de dinero es esta. La estamos actualizando por ¿cuántos periodos? Por 3 periodos. Y así sucesivamente, chicos. ¿Y qué tenemos? Perdón. ¿El 0,10 es de la tasa de descuento? ¿O de qué? Correcto, sí, sí. El 0,10 es correcto, es la tasa de descuento, ¿no? Sí. La tasa de descuento es este 0,10. Es la tasa que estamos usando para descontar los flujos de caja. De ahí viene el nombre de tasa de descuento. Entonces, es importante entender qué significa este valor. Quiere decir que estos flujos de caja equivale en términos de valor presente a bolivianos 37.908. ¿Estamos, señores? Sí, sí, Lisa. Genial. Y aquí surgen algunas preguntas relevantes. Sí. A ver. Sí. Si el costo promedio ponderado de capital sube, ¿qué pasa con el valor actual, chicos? ¿Aumenta o disminuye? Piensen antes de responderme. Tómense un minuto. Repito la pregunta. Si el costo promedio ponderado de capital aumenta, el valor actual, ¿qué pasa? ¿Aumenta, disminuye, permanece constante? ¿Qué ustedes me dirían? Creo que disminuirían, Lisa, los flujos porque la tasa a la cual van a ser descontadas está aumentando. Totalmente correcto. Existe una relación inversa, ¿no? Y eso lo sabemos desde el punto de vista matemático porque fíjense, la tasa está como denominador, ¿no? ¿Sí? Y mientras más grande sea el denominador, la división me va a dar un número menor, ¿no es cierto? En consecuencia, tengan presente esto, chicos. Si el costo promedio ponderado de capital aumenta, el valor actual neto disminuye. Genial. Una vez que tengamos ese dato, ¿qué sigue? Al valor actual, es decir, al valor actualizado de los flujos, usted le tiene que restar la inversión. A eso se llama valor actual neto. Valor actual neto, que es simplemente la diferencia entre el valor actual menos la inversión. Repasemos un poco. Valor actual. ¿Por qué se llama actual? Porque actualizan los flujos. Por eso se llama actual. Y neto,
porque es neto de la inversión, porque estoy excluyendo la inversión. De ahí viene el nombre, valor actual neto. Entonces, una pregunta que le van a hacer ustedes, y he visto que la pregunta siempre el jurado externo que viene por la universidad pública, y la verdad que es una pregunta básica, pero chicos, nadie la pudo responder, a excepción de 2 estudiantes que han sido mis estudiantes. A ver, miren, esta es la pregunta que le han hecho. ¿Cuál es la diferencia entre valor actual neto y valor actual? Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre valor actual neto y valor actual? ¿Cuál sería, chicos, la respuesta? Que el valor actual neto está excluyendo la inversión. Esa respuesta es totalmente correcta, esa respuesta, ¿no? Tal cual. Vean que no es difícil la respuesta, pero como no se lo ve de esta forma, entonces uno no se da cuenta, pues, en ese momento. Ahora, ¿qué significa este valor? Este valor significa que el proyecto de inversión, o sea, el proyecto de inversión, lo voy a replicar. Acá tenemos flujo de caja libres. Y acá tenemos costo promedio por dólar de capital. ¿Sí? Estos conceptos los unimos. Y tenemos un BAN. $19,908. Bien. No, 12,000. ¿Qué significa ese valor? Significa que este proyecto de inversión, está cubriendo, escuchen bien la interpretación porque es básica, fundamental. Uno tiene que saber interpretar. Este proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital. Si el BAN es positivo, quiere decir que estamos cubriendo el costo de capital. Y cuando cubrimos el costo de capital, quiere decir que estamos haciendo feliz a nuestros acreedores porque le estamos pagando de manera puntual. Eso quiere decir. Y a estos señores le estamos dando la rentabilidad que ellos nos pidieron. Entonces, si el BAN es positivo, quiere decir que estamos haciendo feliz a este lado, al lado derecho. Pero aparte de hacerlo feliz, le estamos generando una riqueza adicional de 12,908 bolivianos. Entonces, ¿qué decimos? Que el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital, es decir, estamos haciendo feliz al banco, le estamos pagando, y estamos haciendo feliz al inversionista. Y además, estamos haciendo que el dueño se haga más rico en este importe. Esa es la interpretación, queridos estudiantes. ¿Se entiende cómo se interpreta un BAN? Sí, Lisa. Genial. Y surgen algunas preguntas. ¿Y qué pasaría si el valor actual neto fuera 0? ¿Cuál sería la interpretación? La TRI y la tasa de descuento son iguales y solamente está cumpliendo las expectativas, pero no está generando una riqueza adicional. Genial, correcto. ¿Su nombre? Laura Pizarro. Excelente, Laura. Genial. Entonces, ¿les queda claro, ¿no, chicos? Y si es obviamente menor a 0, sería lo contrario de generar valor, sería destruir valor.
Perfecto. Genial. Antes de borrar la Listen, tenía pizarra. Sí, sí, pregunte por favor. para el BAN entonces usamos los flujos de caja libre, no los flujos totales. Eso siempre es así. Genial, genial. Genial. Por el momento, le estoy explicando con flujo de caja libre. Ya les expliqué qué significa el flujo de caja libre, ¿no, chicos? El flujo de caja libre no considera la deuda, ¿no es cierto? Sí. Sí, su pregunta es totalmente pertinente y la voy a explicar cuando explique el tema de flujo de caja. Le he explicado el estado de flujo efectivo. Ahora le voy a explicar los criterios para que se deben tomar en cuenta para construir un flujo de caja y ahí voy a responder a su pregunta. La pregunta de su compañera es totalmente pertinente, profesor, para una evaluación. Ella dice, ¿siempre debo usar flujo de caja libre o puedo usar otro tipo de flujo? La respuesta es sí, puede usar otro tipo de flujos. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué lo explico de esta forma? Porque la teoría financiera está escrita o está orientada de esta manera. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer cualquier libro, siempre hablan de costo de capital, siempre hablan de flujo de caja libre, y si no lo hablan, lo asumen. Les pongo un ejemplo. Cualquier libro de finanzas, o sea, sería muy pretencioso decir cualquier libro. Por lo menos lo que su profesor ha visto, todas las evaluaciones financieras, y los retos, y busquen en los libros. Todas las evaluaciones financieras, chicos, se hacen a nivel de flujo de caja libre. Toda la literatura de finanzas. Es decir, en los flujos no incluyen la deuda. Ustedes no van a ver una literatura financiera en que los flujos se incluye la deuda. No he visto, y si usted conoce un libro, pucha, sería encantadísimo que lo comparta. Compártalo, porque sería interesante ver ese enfoque. Entonces, en la literatura financiera siempre se parte de flujo de caja libre y costo de capital. Costo de capital. Algunas veces no está tan explícito, pero ya cuando uno lo ve y lo analiza, están trabajando con a nivel de flujo de caja libre. O sea, esta teoría que les estoy explicando. O sea, en la literatura parten de flujo de caja libre. ¿Es la única manera? No. ¿Hay otras mejores? Sí, hay otras técnicas mejores. Por ejemplo, particularmente yo enseño esto, pero siempre me gusta más la evaluación, pero a partir del flujo de caja del accionista. Es decir, la evaluación a través del flujo de caja del accionista, desde mi punto de vista, es más precisa y lo demuestro en mis clases. Pero sin embargo, explico esta y esta es la que tienen que tener claro, pero también tienen que conocer las otras. Por eso lo vamos a ver en una hora más. ¿Listo? Pero es pertinente su pregunta. Gracias. ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Me escucharon? Sí, dicen, se escuchó. Genial. Qué divertido es finanzas, ¿no? Genial. Sigamos otra aventura. Bien, las reglas de decisión son las que ya mencioné. Si lo van en positivo, se acepta. Si lo van en negativo, se rechaza. Y si lo van es igual a 0, indiferencia. Claro, esto es lo que dice la literatura, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando el van es igual a 0, igual hay que rechazar. ¿Por qué? Porque si van es 0, chicos, quiere decir que no estamos generando valor. Y no solamente eso. Si el mercado cae un poquito, o sea, si mi venta cae un poquito, solamente un poquito, ya el van llega a ser negativo. O sea, un van igual a 0 expone a la empresa a un elevado riesgo. ¿Se entiende? Es decir, cualquier cambio, ya sea en mis ingresos, en mis costos o en mis gastos,
va a hacer que el proyecto ya no sea rentable. O sea, un BAN igual a 0 implica exponer a la empresa a un elevado riesgo. ¿Se entiende, señores? ¿La lógica? De por qué también se sugiere rechazar cuando el BAN de un proyecto es igual a 0. Entonces, no vale decir indiferencia, no. La literatura es indiferencia porque se entiende desde el punto de vista matemático que se cumple el costo de capital, pero no se genera valor. ¿Se entiende, chicos? Sí, listen. Perfecto. Ahora, continuando con la explicación, vamos a ver otro concepto interesante. Si los proyectos de inversión son independientes, ya vimos el concepto, tenemos dos situaciones. La primera, y quiero que piensen en que una empresa tiene mucho dinero. Una empresa tiene mucho dinero y me plantean diferentes tipos de inversiones, ya sea para nuevos productos, ya sea para ampliaciones, o sea, tengo N inversiones, pero todas independientes. Si la empresa tiene fondos ilimitados, debo aceptar todas las inversiones que sean rentables, si mis fondos son ilimitados. Es decir, el dinero no es el problema. Pero lo que ocurre generalmente es lo opuesto. Generalmente existe racionamiento de capital. Es decir, las empresas generalmente tienen un presupuesto para inversiones. Tienen un presupuesto para inversiones. Y si tengo un presupuesto para inversiones y todos los proyectos sean rentables, pero se sale de mi presupuesto, me tendría que quedar con los proyectos que me generan mayor riqueza, ¿no, señores? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dicen. Genial. En ese caso, lo que se hace es, se calcula el BAN global y se lo maximiza. Es decir, nosotros, mediante un procedimiento de optimización, vemos las diferentes combinaciones. Combinamos todos los proyectos y vemos cuál combinación es la que le genera mayor riqueza a los accionistas. Entonces, cuando decimos racionamiento de capital, nos estamos refiriendo a que existe un presupuesto limitado y debemos aceptar aquellas inversiones que generen valor, no todas. ¿Se entiende el concepto de racionamiento de capital? Sí, listen. Se entiende. Perfecto. Y una pregunta de examen de grado podría ser así, miren, a ver. Si los proyectos son independientes y en un escenario de fondos ilimitados, de acuerdo al criterio del valor actual neto, ¿qué proyecto de inversión usted seleccionaría y por qué? ¿No? Inciso B. Bajo un escenario de racionamiento de capital, es decir, existen recursos limitantes, ¿qué metodología usted utilizaría para decidir qué proyecto debería aceptar? ¿No? Esa es una pregunta examen de grado. Entonces usted va a decir que si los fondos son ilimitados, entonces el mejor indicador, escuchen, el mejor indicador es el banco, el mejor, se acabó, el mejor indicador es el banco. Debo seleccionar aquellos que me generan un BAN positivo. Y en el tema de racionamiento de capital, debo plantear una metodología de optimización. Es decir, a través de una metodología de optimización, identificar qué combinación de proyectos de inversión me genera el BAN máximo. Esa sería la respuesta, chicos, ¿no? Fíjense que todas las preguntas de examen de grado son de todas las clases que usted ha recibido, porque no se va a preguntar lo que usted debería saber,
se va a preguntar lo que he tenido la oportunidad de compartirles en estas clases. Obviamente tienen que apoyarse en la parte dura, que es la parte operativa de los cálculos. Ustedes son personas inteligentes y se dan cuenta que no alcanza el tiempo para hacer práctica profunda. Entonces se sobreentiende que usted ya hizo todas estas cosas con su profesor. Es decir, en caso que fueron mis estudiantes, fueron estudiantes de otro docente. Pero como muchas veces por un tema de tiempo y demás, y la vida pues así, ¿no? Uno quisiera, pero a veces no se puede. Igual yo voy a cargar tutoriales para cada punto en la plataforma. En la plataforma va a encontrar todo el material que usted necesite para su preparación. Entonces va a depender ya de usted, si cogerlos y prepararse. Creo que lo va a hacer. O quizás sean muchas personas de fe. Yo soy una persona de fe, pero mi filosofía personal no pido que la compartan. Y creo que Dios ya cumplió con darnos vida, ¿no? Y darnos salud. Todo lo demás es con esfuerzo y sacrificio, ¿no? ¿Qué dicen, jóvenes? Del ban globalizado, entonces va a subir, ¿no, Lisa? Correcto, voy a subir la metodología de optimización, ¿ya? Genial. Entonces, esto va a estar en la plataforma, todos estos conceptos. ¿Listo, chicos? Va a estar la presentación y casos resueltos. Genial. Ahora, esto sí, aquí lo van a querer sacudir en su examen de grado. ¿Cuáles son las ventajas del ban? ¿Cuáles son las ventajas del ban? ¿Cuáles son las ventajas del ban? Primero vamos por parte, como dice el ecualizador. Vean que la primera ventaja me dice que considera los flujos efectivos, que es una ventaja, fíjense que obvia, pero es importante rescatarla. El ban es un indicador que va más allá de un ROE, ¿sí? Va inclusive más allá de un EVA. El ban considera flujos, es decir, considera dinero constante y sonante. Es una ventaja, pero terriblemente importante como indicador financiero. Persigue el dinero. La otra gran ventaja es que el ban, vean ustedes que considera el valor de dinero en el tiempo. ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿cómo lo considera? ¿Se dieron cuenta que para calcularlo tuvimos que actualizar, chicos? Ahí lo está considerando. Cuando ya actualizo para el cálculo del ban, estoy actualizando, ya estoy considerando el valor de dinero en el tiempo. Otro supuesto importante, considera la reinversión de los flujos de caja al mismo costo de capital. Acuérdense de eso. Considera la reinversión de los flujos de caja al mismo costo de capital. Y la última, bueno, hay sistema de ventaja, pero he colocado las más importantes para mí. Hay otra ventaja que no la coloqué aquí, pero otra ventaja es que la propiedad aditiva, precisamente la propiedad aditiva del ban es la que me permite optimizar decisiones. ¿Qué quiere decir la propiedad aditiva? Que si usted tiene dos proyectos de inversión independientes, propiedad aditiva y la reinversión de los flujos de caja, lo voy a explicar en una lámina posterior. Aquí le voy a explicar. A ver, tengo otra lámina. Aquí tengo las de ventaja. Ya, aquí lo voy a explicar, ¿ya? Ahí. Voy a explicar primero el concepto de la ventaja de la reinversión de los flujos al mismo costo de capital. Cuando uno hace, chicos, una inversión, una evaluación de una inversión, existen supuestos importantes a la hora de evaluar un proyecto de inversión. Primer supuesto.
Cuando usted evalúa un proyecto de inversión, una vez definido el periodo de evaluación, se asume que los flujos de caja ocurren al término del periodo. Es decir, que los flujos de caja, por ejemplo, ocurren el 31 de diciembre. Primer supuesto. Obviamente que la empresa, desde el primer día que vende, desde el primer día que abre, vende. Es decir, desde el segundo de enero, del día 2 de enero, ¿no? El primero es feriado. Pero bueno, entonces la esencia es que cuando evaluamos un proyecto de inversión, se asume que los flujos de caja ocurren al término del periodo. 1. 2. Cuando hacemos la evaluación, el flujo de caja generado en el año 1, no es que si generé 10 pesos, esos 10 pesos, si generé 10 pesos de más, es decir, una vez que pagué mi deuda y generé 10 pesos, no quiere decir que esos 10 pesos pues se los voy a dar al dueño. Es decir, el criterio que prevalece es que si se generó un peso en el año 1, ese peso se reinvierte. Es decir, no se considera la repartición de dividendos a la hora de evaluar un flujo de inversión. ¿Está bien? Política de dividendos cero, no existe. Todo se reinvierte. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Dos supuestos. Los flujos ocurren al final del periodo y el otro supuesto es que los flujos se reinvierten. No existe repartición de dividendos. Y entonces, si los flujos se reinvierten, chicos, la lógica cuál sería, si voy a reinvertir los flujos, debería esperar una rentabilidad, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque aumenta el capital. Si usted va a reinvertir los flujos de su proyecto, espera una rentabilidad. Entonces, ¿cuál es la lógica, queridos estudiantes? La lógica es que si voy a reinvertir estos flujos, yo espero, primero, lo voy a reinvertir, pero ¿hasta dónde? Este flujo lo voy a reinvertir hasta el periodo 3 y este flujo lo voy a reinvertir hasta el periodo 3. Estos dos flujos de caja generados en el periodo 1 y en el periodo 2 lo voy a reinvertir hasta el periodo 3 porque estoy asumiendo en este caso que estoy evaluando por 3 periodos. Si lo voy a reinvertir, la pregunta es, ¿y cuánto espero ganar? Ah, la metodología del BAN me dice que tú vas a ganar por lo menos el costo de capital. Ese es el criterio. Es decir, que se reinvierten estos flujos al costo de capital, lo cual es bien razonable pensar que si usted reinvierte los flujos, lo mínimo que usted esperaría ganar es que esa reinversión sea el costo de capital, ¿no es cierto? ¿Por qué? No menos. Porque si esa reinversión le va a generar menos el costo de capital, pues mejor pues quítelo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Si la reinversión no me va a hacer por lo menos feliz, mejor ese dinero lo quitamos y lo destinamos a lo que queramos. El supuesto del BAN es que esos flujos se van a reinvertir por lo menos al costo promedio ponderado de capital. Y eso es un criterio terriblemente fundamental que tiene el BAN. Ahora, ¿se entendió, chicos, el concepto de la reinversión de los flujos al costo de capital? ¿En qué consiste? ¿Les queda claro? Sí, Lisen. Genial. Ahora, ¿qué significa la aditividad? La aditividad significa lo siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, dos proyectos de inversión, en este caso tenemos el proyecto A
Y usted tiene, por ejemplo, otro flujo de caja abajito. Y de igual manera, periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3. Y cada uno y tanto el proyecto A como el proyecto B generan flujo de caja y ambos tienen una inversión inicial, tanto el proyecto A como el proyecto B. Entonces, igual tenemos flujo de caja libre aquí, flujo de caja libre también aquí, y flujo de caja libre también acá. Y la pregunta que nos hacemos, a ver, este proyecto, cada uno de ellos tiene un van, ¿sí? El van del proyecto A, que es igual a X. ¿Listo? Y acá también tengo otro van. El van del proyecto B es igual a Y. ¿Estamos hasta ahí? La propiedad aditiva me dice que el van de A más el van de B es simplemente sumar X más Y. ¿Se entiende el concepto de propiedad aditiva? La propiedad aditiva me permite sumar van. Pero dos TIR no se pueden sumar. O sea, la TIR no tiene la propiedad aditiva. El van sí. Yo puedo sumar el van de A más el van de B. Ojo, si son proyectos mutuamente excluyentes, ¿no, chicos? O proyectos independientes. ¿Qué tendría que ser? Para poder sumar, ¿qué tienen que ser los proyectos? ¿Independiente o mutuamente excluyente? Dependiente, listen. Correcto, esa es la lógica. Deberían ser independientes, ¿no? Para poder sumar. Genial. Si los proyectos son independientes, entonces podría sumar y la propiedad aditiva consiste en eso. Si usted tiene varios proyectos de inversión, y todos son independientes, yo puedo sumar. Ahora, si tengo varios proyectos independientes y usted calcula la TIR de cada uno de ellos, no puede sumar. No se pueden sumar las TIR, pero sí se puede sumar el van. ¿Se entiende, chicos, en qué consiste la propiedad aditiva del van? ¿Les queda claro? Sí, listen. Genial. Ahora, el van, el valor actual neto, considera el tamaño de la inversión. O sea, el van considera el tamaño de la inversión. La TIR, no. La TIR, no. El van sí considera el tamaño de la inversión. Es otra ventaja importante. Es decir, si usted tiene, ¿no? Si usted tiene dos inversiones y esas inversiones tienen diferentes tamaños de inversión. Entonces, la TIR puede ser engañosa. Entonces, el van considera el tamaño de la inversión. En consecuencia, si hay conflicto entre el van y la TIR, usted se queda con el van. Porque el van sí considera el tamaño de la inversión. La TIR no. Ahora, esto ya lo expliqué. ¿Cuáles son las desventajas del van? Miren ustedes. La primera, se las explico. Cuando hacemos un proyecto de inversión y usted calcula el costo de capital, chicos, que ya nosotros aprendimos a calcular el costo de capital, ¿no es cierto? Tenemos el costo de la deuda, ¿sí?
Y también tenemos el costo de capital propio. Esta es la estructura de capital inicial. ¿Estamos con la lógica? Sí, listen. Bien. Ahora quiero que todos piensen, a ver, y pensemos un poco. Razonemos. ¿Será que esta combinación de deuda capital es constante a través del tiempo? No es constante porque pueden realizar más aportes, por ejemplo, propios. Genial, se puede modificar. Pero en el caso de un proyecto de inversión, hicimos el aporte, pero constantemente estamos pagando la deuda, ¿no, chicos? En consecuencia, a través del tiempo, la participación de la deuda va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Se dan cuenta por qué a través del tiempo la participación de la deuda baja? Porque lo amortizamos. Correcto, porque estamos amortizando. Entonces, ese es un supuesto. O sea, si asumo que el costo de capital es constante, estoy asumiendo que la estructura no cambia, pero sin embargo sí cambia. Entonces, esa es una desventaja del BAN, por ejemplo. Y la otra desventaja es que si el tiempo de evaluación es diferente, es decir, que tengo proyectos, por ejemplo, mutuamente excluyentes. Tengo el proyecto A y el proyecto B, pero el proyecto A lo estoy evaluando por 3 años y el proyecto B lo estoy evaluando por 6. Cuando eso ocurre, el BAN no es el mejor indicador. Tengo que aplicar otras metodologías para eso. Tengo que aplicar ya sea o cadena de reemplazo o el valor presente neto anualizado. Cuando los proyectos de inversión tengan vidas desiguales, el BAN no es el mejor indicador de evaluación. Entonces la pregunta sería, en un escenario en el cual los proyectos de inversión tienen vidas desiguales, ¿qué metodología usted propone para una correcta evaluación? Es un estudiante que no tuvo en mi clase, calcula el BAN, aplazado. ¿No? Tiene que aplicar la metodología de la cadena de reemplazo o la metodología del valor presente neto anualizado. ¿Está bien? Eso cuando los proyectos tengan vidas desiguales. Calcular un BAN no basta. ¿Estamos, señores? Dicen con vidas desiguales se refieren solamente a los clientes, ¿no? Ya. Me explico mejor. Vidas desiguales quiere decir, por ejemplo, que el proyecto A, el proyecto B, son proyectos mutuamente excluyentes, tengo que quedarme con uno de ellos. El proyecto A, tenemos una inversión, pero solamente tenemos 3 flujos. Y en el proyecto B, tenemos la inversión, pero tenemos flujos quizás un poquito más pequeños. Pero más, ¿correcto? Este proyecto, por ejemplo, lo estoy evaluando por 3 periodos. Y este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6. Si tenemos vidas desiguales, es decir, este proyecto A lo evalúo por 3 años y el proyecto B por 6, calcular el BAN no sería la solución. ¿Por qué? Porque este proyecto pues tiene 3 flujos, este tiene 6. Entonces es probable que este sea, aparentemente sea más rentable que el A. Pero, ¿qué pasa? Tenemos vidas desiguales.
Entonces, en ese caso, tengo que aplicar cadena de reemplazo o valor presente neto anualizado, cualquiera de esas dos metodologías. Igual, le voy a cargar tutoriales para que usted aprenda esas dos metodologías, ¿ok? Para que recuerde, ¿no? Eso lo vieron en Finanzas 2, ¿no, chicos? Pero ya pasó hace tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto llevaron Finanzas 2? No, 3 años, licenciado. Ya, cierto, ya. Sí, ¿no? No, pues es normal que se olviden, pues sí es normal. O sea, no está mal que no se olvide. Entonces, para que recuerde, le voy a pasar también a la plataforma tutoriales sobre esa metodología, que más adelante se la voy a explicar también. Igual es parte de la clase del día de hoy. Ok. Hablemos de la famosa TIR ahora. Tasa interna de retorno, chicos. Ahí está. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? No se peleen. Gracias. Tasa de descuento que iguala el BAN de una oportunidad de inversión con el 0, debido a que el valor presente de las entradas de efectivos igual a la inversión inicial, es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. Hickman 2012. Gracias. Entonces, fíjense que básicamente, chicos, esta es la fórmula del BAN. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el BAN, chicos? Actualizamos los flujos de caja libre, ¿no es cierto? Los actualizamos y luego le restamos la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, gracias. ¿La TIR qué hace? La TIR simplemente, desde el punto de vista matemático, es una tasa especial. La TIR, desde el punto de vista matemático, es una tasa especial. Es una tasa especial que hace que el BAN sea 0. Entonces, como les pregunten, ¿qué es la TIR? Bueno, la TIR desde el punto de vista matemático es una tasa especial que hace que el BAN sea 0. Respuesta correcta. No está mal. Desde el punto de vista conceptual, la TIR es la rentabilidad promedio de la inversión. Ya que suena más bonito. La TIR es la rentabilidad promedio de la inversión. Es una rentabilidad promedio anual. Es la rentabilidad promedio anual de la inversión. Pero fíjense lo interesante que dice nuestro amigo Hickman. Dice, ¿no? Es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto. Ah, es lo que ganaremos si hacemos la inversión en el proyecto. Y no para ahí. Y, siempre y cuando estos flujos sean ciertos. Entonces la TIR me va a indicar la rentabilidad promedio de la inversión siempre y cuando se haga la inversión y estos flujos se cumplan. Si estos flujos cambian, cambia la TIR. ¿Se entiende, chicos? ¿Les queda claro, jóvenes? Sí, está claro, licenciado. Perfecto. Entonces, bajo este concepto de lo que es la TIR, podemos graficar el perfil del BAN. ¿Y qué es el perfil del BAN? El perfil del BAN simplemente es
el valor actual neto en función del costo de capital. Si el costo de capital aumenta, ¿qué pasa con el BAN, chicos? Correcto. Y eso aquí lo vemos de manera clara y contundente. Fíjense, para un costo de capital de 10%, tenemos este BAN. Pero si subiera, por ejemplo, a 50, pues miren cómo el BAN chico cambia. Entonces, ¿qué es la TIR? La TIR es una tasa especial que hace que el BAN sea cero, porque en este nivel de aquí, ¿cuánto es el BAN? Cero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué me indica? Que mi proyecto de inversión me está generando un retorno de 28,65%. ¿Con qué lo comparo? Por ejemplo, si su costo de capital fuera, si por ejemplo el costo de capital fuera, si el costo de capital fuera 10%, y mi TIR fuera 28, ¿aceptamos o no la inversión, chicos? El costo de capital o el costo promedio ponderado de capital es 10%, pero el proyecto me está rentando 28. ¿Qué dicen ustedes? Sí, se acepta. Se acepta, Lisa. Totalmente correcto, chicos, ¿no? Porque el retorno de su inversión supera pues al costo de capital. En consecuencia, la inversión pues debería ser aceptada. Pero si la tira 28 y el costo de capital es 50, en este caso, ¿debería aceptarse? No, no se No, debería. no se debería aceptar. Genial, perfecto. Captaron la idea. La regla de decisión es obviamente la que charlamos hace instante nada más. Si la TIR supera el costo de capital, deberíamos aceptar. Si la TIR está por debajo del costo de capital, deberíamos rechazar. Si la TIR es igual al costo de capital, indiferencia, pero ya les expliqué minutos atrás que en este caso igual hay que rechazar, puesto que estamos asumiendo mucho riesgo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, dice. Sí, Perfecto. Lisa. Genial. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Solamente hay una, ¿no? Bueno, una ventaja de la TIR es que la TIR también considera el valor de dinero en el tiempo. Es una ventaja. Y además es fácil de interpretar. ¿Sí? Hasta hablar en términos porcentuales, siempre generalmente hablamos de cuánto es el costo, cuánto es mi rentabilidad. Entonces, al ser fácil de interpretar, es muy usada la TIR. Pero vean que su ventaja es fácil de interpretar y considera el valor de dinero en el tiempo. Esas son las ventajas. ¿Y cuáles son las desventajas? Perdón, ¿cuáles son las desventajas? Son muchas. Veamos. Asume que los flujos de caja se reinvierten a la misma TIR. Esa es una ventaja. Por ejemplo, asuman un proyecto que el costo promedio ponderado de capital sea de 10% y la TIR sea del 80%. Entonces, si tenemos nosotros un proyecto de inversión, chicos, con estas características,
y tenemos flujo de caja, ¿qué me dice la TIR? La TIR me dice, ok, Juan, vamos a reinvertir este flujo de caja, pero ¿sabes cuánto vamos a ganar por esa reinversión? Vamos a ganar una TIR del 80%. Eso es exageradamente optimista. Pensar que vamos a reinvertir los flujos y ganar un 80% es terriblemente optimista. Entonces, ese exagerado optimismo de la TIR lo corrige su parienta. Su parienta se llama tasa interna de retorno modificada. Si bien la TIR asume que los flujos se reinvierten a la misma TIR, la TIR M dice, a ver. Vos le estás pelando el gajo, estás siendo demasiado optimista. Yo estoy de acuerdo que reinvirtamos los flujos porque es un criterio lógico, pero ¿sabes qué? Lo vamos a reinvertir, pero no a la TIR. No vamos a reinvertir en la misma TIR. Lo vamos a reinvertir al costo promedio ponderado de capital. Es decir, lo vamos a reinvertir al 10%. Es por eso que generalmente, si vemos la TIR M y la queremos comparar con la TIR, generalmente la TIR M va a ser menor que la TIR. Va a ser mucho menor. Es decir, existen proyectos que tienen una TIR del 80%, pero su TIR M baja a 30%. Y es más precisa. Porque noten ustedes, chicos, que la tasa interna de retorno modificada, está considerando la reinversión de los flujos, pero el costo de capital. Pregunto, ¿y este criterio le hace recuerdo a algo o no? El criterio de la reinversión a costo de capital es un criterio chico del BAN, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Se acuerdan que el BAN asume que se reinvierten los flujos de caja al costo de capital? Sí. Entonces, Sí. claro que sí, ¿no? Entonces lo que hace, chicos, la TIR M es coge ese principio del BAN, coge esa fortaleza, la toma en cuenta y dice, ok, voy a sacar lo mejor del BAN. Y el criterio es que los flujos se van a reinvertir, ya no a la TIR, porque es muy optimista, vamos a reinvertirlo al costo de capital. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? ¿Les queda claro? Licenciado, Sí, pregunta. una consulta. ¿Agarra? Eso de que está reinvirtiendo la misma TIR, ¿se refiere a que cada vez que reinvierte su flujo está esperando la misma TIR? Correcto. ¿O Así es, tal cual. ¿Sí? Es decir, pensar que usted va a reinvertir el flujo 1 y va a ganar el 80% es muy exagerado, o sea, es exageradamente optimista. Entonces, lo que hace la TIR M dice, ¿sabes qué? Tú estás en el cielo. La TIR nos acerca al cielo. La TIR M nos acerca al suelo. Es decir, la TIR es exageradamente optimista. En cambio, la TIR M modera la TIR. Modera la TIR. O sea, la hace aterrizar. Por eso que la TIR M es más precisa. Y noten ustedes que le meten duro, que tire, siendo que la TIR es muy optimista y mentirosa. El mejorador es la TIR M. O sea, la TIR M es la que deberíamos calcular, ¿no? ¿Estamos, chicos? ¿Les queda claro? ¿Siguen ahí? ¿O ya están cansados de la aburrida teoría? No, seguimos, licenciado. Genial. ¿Estamos hasta aquí todo bien? ¿Se entiende?
Sí. Genial. Continuemos un poquito más y luego nos damos nuestro descansito merecido. Bien. A ver. Entonces, la TIR-M corrige esta desventaja de la tasa interna de retorno. Pero no solamente esa. Existen otras. Por ejemplo, cuando los flujos presentan más de un cambio, ejemplo, cuando los flujos son anormales, existen flujos, chicos, que tienen este comportamiento. Por ejemplo, imagínense un perfil del van así. ¿Cuántas TIR tenemos ahí? ¿Una? ¿Dos? Cuando los flujos presentan más de un cambio de signo, ¿qué quiere decir eso? Tienen ustedes una salida, entrada, una salida, entrada. Eso quiere decir cambio de signo. O sea, quiere decir que tenemos, lo normal es que tengamos un negativo y positivo. Ah, pero si tenemos un negativo, ya es un cambio de signo. Si los flujos de caja presentan más de un cambio de signo, fíjense, negativo, positivo, ahí no hay solamente un cambio nomás de signo. Pero si otra vez cambia negativo y luego vuelve a positivo, en este caso, ya podríamos tener un perfil de esta forma. Es decir, tener más de una TIR. Y si tenemos más de una TIR, ¿qué hacemos? Sacamos un promedio. No, simplemente el proyecto tiene 2 TIR. 2 TIR. Un proyecto de inversión puede tener 2 TIR, pero solamente una TIR-M. Entonces, la tasa interna de retorno modificada corrige este problema de la TIR. La TIR normal nos puede mentir, porque pueden ser que los flujos de caja sean anormales y tengan más un cambio de signo. Entonces voy a tener 2 TIR. Y puede ser que calcule una TIR o muy pequeña o muy alta. O sea, esta de aquí sería, por ejemplo, la pequeña en este caso. Puede ser que calculemos esta pequeña o esta exagerada. Entonces, para eso calculo la TIR-M. La TIR-M solamente va a haber una. Entonces, la tasa interna de retorno modificada corrige este problema y también corrige el anterior. Continuamos. Chicos, ¿esto se entendió? Hola, hola. Sí, dicen. Genial. ¿Cómo es que prestamos 2 TIR? No entendí muy bien. Recuerden, claro, les explico nuevamente. Recuerden ustedes que la TIR es la intersección, ¿no? ¿Correcto? Este punto de la TIR. Aquí tenemos una TIR. Y en este punto tenemos otra TIR. Recuerden ustedes que los flujos de caja pueden ser normales o anormales. Generalmente un flujo de caja normal, que son los más comunes, tienen esta forma. Tienen un comportamiento decreciente. Y la TIR, pues, es la intersección del flujo con el eje de las X. Como el ejemplo que expliqué. Ahí tenemos la TIR. Pero, ¿qué sucede? Si el flujo tiene este comportamiento, vean que tenemos 2 cortes con el eje X, ¿no? ¿Correcto? Si tenemos 2 cortes, quiere decir que tenemos 2 TIR. Y la pregunta es, ¿a cuál hacemos caso, no? ¿Me expliqué de mejor manera? Sí, listen. Genial. Genial. Veamos otra desventaja. Financiamiento e inversión. Bien. Problema de la escala. Esto es lo que les mencionaba, chicos. La TIR nos puede engañar cuando comparemos inversión con diferentes tamaños. ¿A qué me refiero?
A ver, les hablaré del problema de la escala. Voy a hacer un ejemplo. Y luego hablo de financiamiento de inversión. Les hablaré del problema de la escala. Antes, esto lo vamos a dejar para después de receso, ¿ya? Les hablaré del problema de la escala primero. A ver, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, tengo dos proyectos de inversión. Dos proyectos de inversión. Dos proyectos de inversión mutuamente excluyentes. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Y este me da una TIR del 20%. Y este me da una TIR del 40%. Usted es un estudiante que no ha cursado un curso de Finanzas 2 y usted solamente conoce lo básico de la TIR. ¿Con cuál proyecto se quedaría? ¿A o B? Con el B. Correcto, ¿no? Ahora voy a aumentarle información. Una inversión de 100. Y acá tenemos una inversión de 20. Entonces, ambos proyectos los estoy evaluando por 3 periodos. Lo que varía es el tamaño de la inversión. Entonces, puede ser el caso de que este proyecto me dé un BAN de 10 y este proyecto un BAN de 5. ¿Qué hacemos ahora? ¿Con cuál nos quedamos? En lo personal, yo me quedo con la B. Es tentador, ¿no? Sí, es correcto el B, pero y tiene una demostración que me interesa, la demostración de por qué el B y no el A. Esa demostración la hago en clases, ¿no? Y me tomo 2 clases. También le voy a pasar las demostraciones de por qué debo aceptar el B y no el A. Solamente ahorita voy a explicar la teoría. Atienda. Atienda. A ver, la lógica de la explicación es la siguiente. A ver. Vamos por partes. ¿Cuándo el BAN y la TIR coinciden? Partamos por ahí. El BAN y la TIR, chicos, me van a llevar a tomar la misma decisión. ¿Cuándo? Atiendan. Cuando el periodo de evaluación sea el mismo y el tamaño de la inversión sea el mismo también. O sea, cuando tenga el mismo tamaño de la inversión, el mismo tamaño de la inversión, el periodo de evaluación sea el mismo, estamos, y los flujos sean normales. Cuando digo los flujos sean normales, quiere decir una salida seguido de entradas. Cuando se den esas 3 condiciones, tamaño de la inversión igual, flujos normales, periodo de evaluación el mismo, tanto el BAN como la TIR no me llevan a tomar la misma decisión. Pregunta de examen de grado. ¿En qué situaciones el BAN y la TIR me llevan a tomar la misma decisión para proyectos de inversión mutuamente excluyentes?
Ahí está la respuesta. Cuando la TIR y el BAN me llevan a tomar decisiones o son contrarios. ¿Cuándo? Cuando el tamaño de la inversión es diferente, es 1. Cuando el periodo de evaluación es diferente, o cuando los flujos son anormales. ¿Sí? Entonces, en este caso, el tamaño de la inversión es diferente. Si el tamaño de la inversión es diferente, el periodo de evaluación es diferente. O sea, uno le evalúa por 3 años, el otro por 6. O uno tiene flujos normales y el otro anormales. ¿Qué quiere decir anormales? Puede tener una salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada. En ese caso existe contradicción. Entonces, ante la contradicción, ¿con cuál me quedo? La respuesta es con el valor actual neto. Porque el valor actual neto considera el tamaño de la inversión. Considera el tamaño de la inversión. En este caso, nos quedaríamos con el proyecto A. Aunque aparentemente B es mejor, porque uno se puede guiar por la TIR, ¿no? Pero, ¿cuál es el análisis que se hace? En este caso, el proyecto que nos genera un mayor retorno es el BAN. Es el BAN. El BAN es el mejor indicador de evaluación. Ante la duda, usted elija el BAN. Ahora, ¿qué se debe hacer para hacer un análisis? ¿Qué se debe hacer? En realidad, el análisis que se hace para hacer la demostración, lo voy a explicar verbalmente. Primero, no puedo comparar A con B porque son diferentes tamaños. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos B. ¿Cuánto hemos invertido en B, chicos? 20, ¿no, chicos? ¿Correcto? Sí. Entonces, el análisis es, ok, si invierto 20 y podría invertir 100, ¿cuánto me sobraría para invertir? Si invierto 20 en B, ¿cuánto me quedaría para invertir? 80, ¿no es cierto? Porque yo podría invertir 100. Pero si invierto en B, solamente invertiría 20. ¿Qué hago con los otros 80? Entonces, la lógica va por ese sentido. Es decir, si invierto 20, ¿qué hago con los otros 80? Los otros 80 lo invierto en un proyecto C. Lo invierto en un proyecto C y hago una metodología y se concluye con la metodología de que el BAN sí considera el tamaño de la inversión y la TIR no lo hace. ¿Está bien? La demostración también no la vamos a hacer por un tema de tiempo, pero igual le voy a colgar en la plataforma, el título va a decir demostración de las propiedades del BAN y de la TIR. Y van a ver todo lo que les estoy hablando, lo van a ver con ejemplo y está el Excel, ustedes lo descargan y luego lo practican. Repito, en examen de grado no le van a pedir que haga la demostración. No, usted no va a tener un Excel. Pero usted lo va a tener que explicar. Y pregunto yo, ¿qué es más fácil para explicarlo? ¿Explicarlo porque lo vi y lo repetí como loro? ¿O lo explico porque lo viví, porque lo hice? ¿Cuándo yo voy a tener más seguridad? Con la práctica. Con la práctica. Eso da seguridad. ¿Cuándo usted duda? Usted duda cuando se lo aprendió, pero como usted lo hace, sabe cómo se hace y ya a raíz de esa experiencia dura, ya usted la transmite, créame que eso es valioso en una defensa. Bien, hasta aquí paramos la primera parte del encuentro. Nos vemos a las 1:30 y continuamos, chicos. ¿Listo? Tómense un cafecito, refresquito y venimos para el segundo round, ¿ok? Ok, Lisa. Listo, chicos. No se van a salir, ¿no? Sigan nomás en la reunión.